Ejecutivo presenta. Martí Batres Guadarrama es un político de izquierda originario del sur de la Ciudad de México. A sus 53 años de edad ha realizado una larga carrera política nacional y ha desempeñado varios importantes cargos del servicio público y partidista. Desde prácticamente su nacimiento fue dibujada su trayectoria. Sus padres decidieron que llevara uno de los nombres de José Martí, el ilustre poeta y político cubano. A su hermana Lenia le pusieron así por Lenin, el destacado teórico y político ruso. Es decir, sus progenitores eran admiradores del socialismo de esa época. En varias crónicas señalan que el 10 de junio de 1981 fue el día que entró a la actividad política, ya que ese día él y su hermana Bienica participaron en la marcha con motivo del 10º aniversario de la matanza del Jueves de Corpus, en la que un grupo paramilitar reprimió la manifestación que apoyaban estudiantes, un hecho también conocido como el halconazo. Martí y Bienica llegaron a la marcha, vieron cómo pasaban los contingentes, había personas que repartían periódicos y folletos, y Martí recogía a todos, trotskistas, maoístas y anarquistas. Ese 10 de junio, el joven Martí conoció a muchos dirigentes, como a Gilberto López y Rivas, interesado en los temas de solidaridad latinoamericana. Vio pasar a contingentes de la Preparatoria Popular Tacuba y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, además de los comités de solidaridad con Cuba y Nicaragua. Durante la marcha, Martí y Bienica se dirigieron con el maestro Iván García Solís, dirigente del Partido Comunista Mexicano y amigo de su papá, quien los ayudó a entrar a las brigadas juveniles. En esos tiempos recuerda la fusión de varias organizaciones de izquierda para la conformación del Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, donde participó en la campaña del periodista Raúl Jardón. En 1986 y 1987 participa en el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU y el Movimiento de Huelga de la UNAM. Más adelante, Martí Batres atestigua la conformación del PRD con los miembros de izquierda de varios partidos políticos como del PRI, del PRT y otros movimientos sociales. Es así como ingresa a la política mexicana en el marco de la conformación de los nuevos partidos que integraban la nueva opción fuera del avasallador PRI y del Partido Acción Nacional de clara derecha. Sin embargo, también sufrió los problemas de grupos o tribus que iban construyendo la más sólida oportunidad de quitarle la hegemonía a los priistas en las urnas. Amigos de Mundo Político, sean bienvenidos. La verdad estamos muy contentos en seguir con todos ustedes y contar con este auditorio. Hoy tenemos temas muy importantes y me acompaña, estoy de manteles largos, me acompaña Arlene Muñoz. Arlene, bienvenida. Y Arlene, cuéntanos, por favor, quiero que le des la introducción a nuestro invitado. Pues ya sustituyendo en esta ocasión que lo mandamos a cubrir cosas, por supuesto, a Omar Aguilar, me da muchísimo gusto estar contigo, Benjamín, y bueno, pues más me da gusto estar en presencia del senador Martí Batres, un gran político de mucha importancia en nuestro país y más en el partido al cual pertenece, que es Morena, y además buen amigo del grupo. ¿Cómo estás, Martí? ¿Cómo estás, mi querida Arlene? Te saludo, Benjamín, y saludo a nuestro auditorio. Oye, pues estamos muy expectantes de saber qué es lo que están haciendo desde el Senado en este momento, cómo se está trabajando, pese a que obviamente tienen las medidas de seguridad dictadas por las autoridades. Pero ¿por qué no nos platicas, por favor? Bueno, el Senado tiene toda la dificultad, la misma dificultad que el resto de la sociedad mexicana. Entonces, ha habido muchas reuniones por estas vías, muchas reuniones por vías cibernéticas. Eso ha facilitado tener reuniones de comisiones. Yo propuse en un momento dado que pudiéramos hacer también sesiones plenarias virtuales con estas mismas características, pero esa propuesta no avanzó. Hubiera sido bueno porque así habríamos desahogado muchos temas y garantizando la seguridad de senadoras y senadores, de asesores, trabajadoras, trabajadores, porque cada vez que se reúne el Pleno del Senado es una multitud la que llega al Senado de la República. Bueno, no obstante ello, el Senado ha tenido reuniones, algunas reuniones virtuales y ha tenido también algunas reuniones presenciales. También, por otro lado, se han realizado sesiones extraordinarias. Tuvimos un extraordinario hace algunos días para abordar los temas de la legislación derivada del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, una legislación
muy importante. Y por otro lado, tuvimos también alguna sesión en la última fase del periodo ordinario para aprobar la ley de amnistía en abril. Se ha estado planteando la idea de un extraordinario, un nuevo extraordinario. Hay algunos temas, por ejemplo, como algún nombramiento del titular del órgano laboral que va a abordar todo el tema de la transparencia de los contratos colectivos de trabajo, que se deriva de la reforma laboral realizada el año pasado. Ese es un tema. En el extraordinario estaban faltando los temas que propuso el presidente de la República, que propuso abordar algunas reformas a la ley de presupuesto. Propuso abordar también reformas a el tema de los fideicomisos, son reformas relacionadas con el manejo del presupuesto y con el combate a la corrupción para obtener recursos también para esta situación de emergencia que estamos viviendo. Pero estos temas no se invitaron al extraordinario. Ajá. Entonces, bueno, exacto, quedamos a la expectativa porque pues, los temas para los que se convocó ahora el extraordinario bien podrían abordarse en un periodo ordinario y los temas realmente que tenían que abordarse necesariamente en extraordinario, pues no están. Y con respecto a estos temas, ¿cuáles son a los que de manera personal te interesan más? ¿En dónde estás con mayor actividad y por qué? Porque bueno, lo del TEMEC es importantísimo porque ya después de la firma que ya hubo oficial, bueno, pues tenemos que darle ahora sí que para adelante. ¿Cuáles son los temas que más te interesan? Bueno, estoy en varios temas. Uno es un tema del que he hablado contigo ya en alguna ocasión, es el de igualdad de género entre mujeres y hombres. Estoy en la Comisión para la Igualdad de Género. Entonces ahí he presentado un buen número de iniciativas. Ahorita te comento alguna en detalle, pero estoy en esa comisión. Estoy también recientemente en la Comisión de Trabajo. Aquí hay temas amplios que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. He planteado, por ejemplo, una iniciativa para crear el seguro de desempleo y tengo otra iniciativa para proteger el salario mínimo. Luego, maneras, aunque no estén todas las comisiones, atiendo otros temas que me interesan las reformas constitucionales, aunque no me han incorporado a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero yo tengo meses pidiendo mi incorporación ahí porque ahí tengo planteamientos que hacer. Es una comisión muy importante para la transformación. Pablo Auditorio, estamos hablando de cosas muy interesantes, sobre todo de propuestas. No olvidemos también que estamos en una etapa rumbo 2021. Hay un gran compromiso, hay una gran expectativa, una gran perspectiva. Por eso les pido que no se vayan. Está con nosotros Martí Batres, senador. Nos vemos en el siguiente corte. No se vayan. Luego de sus inicios en las brigadas juveniles de grupos y partidos de izquierda, en 1985 Martí Batres Guadarrama se involucra en el rescate y reconstrucción posterior a los sismos. Es así como el joven Martí comenzó a participar en organizaciones no solo políticas, sino también vecinales, lo que le proporcionó un mayor impulso y representatividad entre los pujantes líderes de esos años. Fue miembro fundador de organizaciones sociales como la Unión Popular Nueva Tenochtitlan y también la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores. De esta forma, Batres Guadarrama llegó a la UNAM y al naciente movimiento de 1986 y 1987, donde se relacionó con el famoso CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, y donde llegó a ser candidato a la comisión organizadora del Congreso Universitario. Su trayectoria comenzó a despegar con una base social y fundamentos de la izquierda original mexicana. Miembro fundador en 1989 del PRD, en 1993 fue electo como consejero nacional de este instituto político. En 1995 fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal y en 1996 fue nombrado presidente de este partido en la delegación Benito Juárez. Martí Batres en 1997 fue coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno de la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para el año 2000 fue coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la 58 legislatura
legislatura, en donde también participó en la Junta de Coordinación Política. En el 2003 empezó su trayectoria en el gobierno del Distrito Federal al ser nombrado subsecretario de Gobierno en la administración de Andrés Manuel López Obrador. De abril del 2005 a diciembre del 2006 se desempeñó como presidente del PRD en el Distrito Federal y del 2006 al 2011 se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Además de estar en el mundo de la política, Martí Batres se destaca en el campo periodístico con el Premio Nacional de Periodismo. Ha escrito aproximadamente 10 libros y colaborado en publicaciones como Milenio, El Universal, La Jornada y El Gráfico, entre otros. También recibió el premio al mérito jurídico por la Barra Interamericana de Abogados. Su carrera política continúa. Más adelante tiene diferencias que lo llevan a dejar su cargo en el gobierno de la capital del país, pero esto propicia su incorporación a un naciente movimiento encabezado por el hoy presidente de México. Amigos de Mundo Político, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos muy contentos de que nos estén siguiendo. En esta cuarta edición tenemos un invitado muy importante, el senador Martí Batres, que nos está dando diferentes perspectivas y expectativas respecto a propuestas que se están haciendo dentro del Senado y obviamente tomas de decisión muy importantes rumbo a 2021. Nos quedamos con un tema, Arlene, por favor, sigamos con él. ¿Tenías un comentario? Pues sí, Martí, hablabas de la cuestión recaudatoria, lo cual es muy importante, y si se utiliza y si se da a circunstancias importantes como este posible seguro de desempleo del que comentas, está increíble. Pero ¿sabes qué me preocupa? No esa recaudación que ustedes han tenido con las grandes firmas, sino esto cómo afecta a las pymes, hoy la población económicamente activa más golpeada y que sin duda hará que, pues, que muchas no regresen, ¿no? Que se pierdan. ¿Cómo va a pasar con esto? Porque pues, si se aplica con unos, se aplica con todos, ellos son los que salen más golpeados. Mira, redondeo la idea que estaba exponiendo antes del corte. No se debe la falta de recaudación, no se debe necesariamente a que existan bajas tasas impositivas. Estados Unidos tiene tasas impositivas más bajas que las nuestras y sin embargo tiene una recaudación mayor porcentualmente hablando. Entonces, también el problema es que no hay eficacia fiscal, porque hay muchos agujeros, porque hay condonaciones, porque hay facturación falsa, porque hay diferimiento de pagos. Por muchas razones es que no existe un fisco fuerte. Ahora bien, por un lado se trata de que todo el mundo cumpla con sus obligaciones. Todos los debemos de cumplir. Por eso es que existe el principio de progresividad, para que pague más quien más tiene y quien menos tiene, pues tenga menos presión del fisco. Pero si solamente pagan los de abajo y los sectores intermedios y los de arriba no pagan como debe ser, entonces naturalmente que se debilita la disciplina fiscal de todos. Ahora bien, y por otro lado, una cosa es cumplir con el fisco, todos lo debemos hacer en la medida en que nos corresponde y nos toca, de acuerdo a nuestras obligaciones, pero eso no impide que haya apoyos para las pymes. Eso no impide que haya apoyos para las pequeñas, para las micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, ahora a partir de la pandemia y de la crisis que se derivó de ella, se realizó un programa que ha beneficiado a cerca de 1.400.000 micro y pequeñas empresas para ayudarles con créditos blandos y nunca había habido una distribución tan masiva de créditos. Hay que lanzar más iniciativas, hay que hacer otras iniciativas que permitan facilitar estos apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Esto es muy importante, es fundamental también. Oye, ¿y no les preocupa el costo político? Porque creo que esto le ha cobrado al partido como que no tanta aceptación. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Tú que has estado desde el día 1, que fuiste el primer presidente nacional del partido, ¿cómo lo ves? ¿Cómo volteas y ves qué ha pasado con todo esto? Incluso con la aprobación del presidente. Bueno, en materia fiscal yo creo que no hay un costo político por estar planteando que todo el mundo pague lo que debe pagar. Es simplemente que se cumplan las obligaciones. Más bien por el contrario, hay mucha gente que demandaba desde hace tiempo que se cumplieran las obligaciones porque estamos hablando de un grupo reducido, Arlene. O sea, fíjate nada más, voy a poner este ejemplo. En 10 años,
una parte en el sexenio de Calderón y otra parte en el sexenio de Peña Nieto, se dejaron de pagar cerca de 400,000 millones de pesos al fisco por condonaciones fiscales. Y eso que se dejó de pagar no de una gran cantidad de contribuyentes, sino de aproximadamente 150 contribuyentes. Entonces, eso quiere decir que son en círculos reducidos donde se encuentran los grandes adeudos fiscales. El pequeño comerciante paga, el pequeño empresario paga. Es más bien en los círculos de más arriba con mayor poder económico. Entonces, yo creo que es una decisión no solo no costosa, sino incluso bien vista por la gran mayoría de la población, que el gobierno se dé a la tarea de hacer pagar a todas y a todos sus impuestos. Me quiero quedar con ese tema en la mesa. Vamos a ir a que es nuestro segundo corte, y vamos a entrar a una tercera plática contigo. La verdad es que lo que me gustaría ver en el siguiente corte, amigos, no se vayan, vamos a hablar acerca de la perspectiva y la expectativa rumbo a 2021. Un gran reto, pero esto lo platicamos regresando del corte, amigos. No se vayan, estamos con el senador Martí Batres. Amigos del mundo político, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos con el senador Martí Batres, estamos escuchando información muy interesante, pero sobre todo, en este bloque me gustaría despedirnos con perspectivas y expectativas. Estamos viendo, y algo muy coherente es que estás trabajando, senador, con esta parte de ser ecuánime, de ser justo, de trabajar sobre lo que no se había trabajado en otros años. Eso yo creo que lo hemos oído ya después de más de 70 años con anteriores gobiernos, y por eso es que se le dio, y México le dio esta oportunidad y este voto de confianza. Definitivamente lo que vemos es que hay un sistema de alianzas para este derroque y de inconformidades por parte de los demás partidos. Me gustaría saber, lo que escucho de ti en esta plática es, las alianzas principales deben de ser entre la población, el empresariado y el gobierno. ¿Qué nos puedes decir rumbo al 2021? ¿Cómo se va a trabajar desde el partido en esta parte de las alianzas? Bueno, para empezar, te diría, Benjamín, hay que hacer un deslinde entre lo que es partido y lo que es gobierno. El gobierno tiene unas tareas, el poder legislativo tiene unas tareas y el partido tiene otras tareas. Son tareas de distinta naturaleza. Ahora, ubicándome en la parte propiamente político-partidaria, diría que aquí Morena tiene mucho trabajo por hacer. Y evidentemente que debe tener las interlocuciones abiertas con todos los sectores de la población. Morena está abierta al diálogo con todas las clases sociales. En su seno hay personas de todas las clases sociales, incluso en sus candidaturas, en sus representaciones parlamentarias, políticas. Hay muchos empresarios. Por ejemplo, el gobernador de Baja California es empresario. La secretaria general del partido es empresaria, para poner otro ejemplo. Un par de senadores de Veracruz nuestros son empresarios. Uno de nuestros senadores de Sonora es empresario. Uno de nuestros senadores de Coahuila es empresario. Empresarios, algunos pequeños, otros medianos y otros grandes también. Entonces, bueno, Morena está abierta a las alianzas con todos los sectores de la sociedad, a representar a todos los sectores de la sociedad. Además, es una fuerza gobernante, así es de que tiene que hablar con todas y con todos. No puede estar en contra de ningún sector. Tiene que apoyar a todos los sectores para que salgan adelante todas las clases sociales, para que todas las clases sociales mejoren sus condiciones. Senador, ahí perdón que te interrumpa. Hemos visto que hay muy buenas acciones o muy buenas propuestas, pero definitivamente de buenas intenciones se han hecho caminos interminables y que no vemos cuando llegan a fondo. Quisiera saber con una precisión cuáles serían las propuestas que tenemos para este 2021, hablando, como tú lo dices, desde un tema partidista, desde el partido.
Bueno, primero diría que hay muchas buenas intenciones que ya se convirtieron en realidades. Y eso es importante, porque hay una gran cantidad de reformas que se han hecho ahora. Reformas sociales que generan bienestar social, como la reforma educativa, como la reforma laboral, como la reforma en salud, que amplían las coberturas en todos estos terrenos y generan democratización, bienestar social. También se han dado reformas muy importantes contra la corrupción y, por ejemplo, la existencia de la figura de extinción de dominio para combatir la corrupción, la corrupción como delito grave. Se han hecho reformas contra los privilegios de la clase política, como la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la ley de austeridad republicana, para poner algunos ejemplos de modificaciones que se han venido realizando. Se han hecho otras reformas, como por ejemplo, que se crea la Guardia Nacional, que es un instrumento para combatir la delincuencia y la inseguridad. En fin, ha habido una gran cantidad de buenas intenciones que ya se convirtieron en realidades. Ahora, bueno, viene otra etapa y también vienen otros planteamientos. Estamos en una etapa en la que, por ejemplo, necesitamos reforzar las finanzas del Estado, del gobierno, para poder realizar el desarrollo. Es una etapa en la que se están planteando, se están promoviendo, se están haciendo grandes proyectos de inversión pública. Hay varios proyectos de alto impacto, como la refinería de Tabasco, como el aeropuerto en Santa Lucía, como el Tren Maya, como el tren interísmico. Y también, por otro lado, también hay otro tipo de reformas para continuar con los procesos que estamos desarrollando, como la desaparición de la mención de la partida secreta en la Constitución, que queremos impulsar, la disminución de los recursos públicos que se destinan a los partidos políticos. Y todas estas reformas que planteamos son integrales y generan beneficios en varios sentidos. Incluso indirectamente te diría, varias de estas reformas son benéficas también para el empresariado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si el Estado aprovecha mejor sus recursos, si disminuyen los recursos económicos que se destinan a los partidos políticos, si disminuye el gasto económico del poder político en general a través de políticas de austeridad, bueno, todas esas medidas permiten que se busquen recursos sin acudir al expediente fácil de aumentarle los impuestos a las empresas, de tal forma que tengamos otras vías para obtener recursos públicos para el desarrollo de las políticas que nos hemos comprometido a realizar. Un reto muy que grande, además ya senador. no podríamos. Sería un muy reto duro, muy grande, ¿no? también. Totalmente. Nosotros, ahí hay un reto grande. Ahí voy a decir una cosa. Nosotros no somos partidarios de la llamada reforma fiscal. ¿Por qué? Pues porque se sabe cómo comienza y no se sabe cómo termina. Pero reforma fiscal es sinónimo de aumento de impuestos. ¿Ya estamos seguros que requerimos un aumento de impuestos? Eso no podemos estar seguros hasta que no hayamos aprovechado muy bien los recursos de los cuales dispone el Estado. Pero aumentar los impuestos sin haber primero realizado los ajustes internos para eliminar derroches, para eliminar corrupción, para cobrar bien los impuestos ya existentes, pues sería absurdo. Es decir, primero hay que aprovechar los recursos existentes antes de plantearse cualquier propuesta de reforma fiscal. Te esperamos en un siguiente programa y obviamente acompañado de mi queridísima Arlene, que es un placer tenerlos en este programa. Muchas gracias a ambos y bueno, pues me despido del amable auditorio y ustedes también adelante. Mi querido Benjamín, un abrazo fuerte, un abrazo Arlene, saludos a todo el auditorio, cuídense mucho, todas y todos, cuídense mucho. Mundo Ejecutivo presentó